La Voz del Papón, un podcast de La Nueva Crónica dirigido por David Iglesias y Diego Pérez Cillero. Bienvenidos a La Voz del Papón. Aquí desde el Museo de Semana Santa de León, hoy comienza un proyecto de La Nueva Crónica hecho desde dentro, desde la prensa y desde el bracero. Desde el capillo, desde la corneta, desde la emoción y desde el respeto profundo a una tradición que no se explica, sino que se siente. Porque la Semana Santa de León no son solo 10 días de incienso, tambores y pasos en la calle, sino que es identidad, es cultura. Es familia, es fe, es herencia y sobre todo es eterna. En este podcast vamos a hablar de papones, de los que esperan todo un año para sentir el peso de la devoción sobre sus hombros, de los que dedican meses y meses a afinar la música de la pasión y de los que arreglan la túnica de sus nietos con las manos agrietadas. Hablaremos de música, de la que te mueve algo inexplicable por dentro, la que te hace ver un palio tras aquella esquina, la que acompaña, la que consuela, la que llena de esperanza. Y nos detendremos un momento para analizar el patrimonio al detalle y el valor de los pasos y la imaginería cofrade de nuestra ciudad. Hablaremos de tradiciones que resisten al paso del tiempo, entre carracas, raseo y horquetas, buscando esas raíces de una tradición centenaria. Y también habrá tiempo para abordar la nueva era que viven nuestras cofradías. Aquí encontraréis información rigurosa, entrevistas con protagonistas, reportajes desde dentro y tertulia, porque la Semana Santa también se debate, se piensa y se comparte para que la pasión leonesa siga avanzando y siga mejorando. Este es un espacio periodístico sin duda, somos La Nueva Crónica, pero también va a ser un formato para emocionarnos y cofrade de pura cepa. Queremos contar lo que pasa y lo que vivimos bien dentro de nosotros. Arrancamos este primer programa con muchísima ilusión, se lo aseguro, con respeto hacia quienes nos han precedido en tantos y tantos proyectos cofrades y con la responsabilidad de dar voz a nuestros papones. Muchas gracias por estar ahí. Esto es La Voz del Papón. Y ya pues vamos a entrar en materia, Diego. Lo primero, las presentaciones. Les habla David Iglesias, periodista de La Nueva Crónica desde hace 3 años y soy papón, hermano del desenclavo, desde que tenía 8 años. Y yo soy Diego Pérez Cillero, periodista también de La Nueva Crónica desde hace un año y hermano de Minerva, de Jesús y de la Redención. Bueno, pues antes de continuar con nuestro primer programa de La Voz del Papón, vamos a hablar ya, que está por aquí con nosotros en la mesa, con el director de La Nueva Crónica, David Rubio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, David. Bueno, pues nada, yo simplemente quería estar en este primer programa para, en primer lugar, daros la enhorabuena a vosotros dos por la iniciativa y por las horas que ya le habéis dedicado antes de empezar, por la pasión con la que trabajáis y simplemente para recordar que la Semana Santa ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de La Nueva Crónica, que haremos 13 años en el mes de noviembre y que siempre ha sido una de nuestras principales apuestas en todos los sentidos, porque no hay nada que mueva tanto las pasiones en esta ciudad como es la Semana Santa, ni la mismísima cultural. Hemos hecho exposiciones, hemos hecho libros, damos una colección de imanes que todos los años se agotan y, en fin, esta es otra apuesta más por nuestra web y por la Semana Santa leonesa que podemos hacer gracias a vosotros dos y que lo primero que hay que hacer es daros la enhorabuena y desearos que tengáis mucha suerte con este podcast, ¿de acuerdo? Muchas gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias por venir aquí a darnos este apoyo físico y en palabras, que es lo nuestro.
Y estamos escuchando a la agrupación del Gran Poder para empezar este primer bloque del programa dedicado a la actualidad cofrade. El pasado fin de semana, con el inicio de la Cuaresma, pues llegó la temporada alta de conciertos, como suele ser habitual. El Poder, que ahora mismo está tocando en el Conservatorio, volvió a actuar en público tras meses muy complicados, tras la marcha de Juan García Robles como director musical. Mucho mérito el ejercicio de resistencia que ha hecho esa agrupación del Poder durante todo este año, que así actuaba el pasado domingo, así de bien. Además, fue una semana de presentación de carteles en la mayoría de las cofradías. Tuvo lugar la inauguración de la calle de las 7 Palabras junto a San Isidoro y se celebraron las tomas de posesión de los nuevos abad y mayordomo de la Redención y del Silencio. Y también, como no, Jesús Divino Obrero tuvo una semana también muy intensa, con el fallecimiento de uno de sus fundadores, José Luis Tascón, y luego tuvieron una buena noticia, su concierto benéfico el domingo, en el que recaudaron 1.800 euros a favor de Down and Me Down León. Y por delante tenemos un intenso fin de semana marcado sobre todo por el besapié de mañana Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Festival Cofrade de Al Brazo y al Hombro, como grandes atractivos. Mañana, sábado 28 de febrero, también se dará una jornada cofrade de la Hermandad de Santa Marta en la que se hablará del Rosario de Pasión del Lunes Santo y un Vía Crucis de la Cofradía del Sepulcro. Y eso en León, porque la agrupación de las Bienaventuranzas llevará su música hasta la Plaza de Molviedro en Sevilla en un concierto organizado por la Hermandad Hispalense de Jesús Despojado. Y ya el domingo, de vuelta a León, se desarrollarán sendos conciertos en la Iglesia de la Sagrada Familia y en Santa Ana. Hoy tenemos el placer de arrancar este nuevo proyecto en la Casa de Todos los Papones, que es este Museo Diocesano y de Semana Santa de León. Un museo que con esta grabación de la voz del Papón de la Nueva Crónica arranca un ciclo de Cuaresma en el que habrá charlas, conciertos, jornadas cofrades y mucho más. Y para contarnos todo ello está ya con nosotros aquí el director del Museo Diocesano y de la Semana Santa de León, Iván González. Bienvenido. Bien hallado, y es vuestra casa también, porque es la casa de todos, David y Diego. Pues muchísimas gracias, Iván. Cuéntanos un poquito sobre eso que te estaba comentando, un ciclo cuaresmal que ya es el formato similar al que hicisteis el año pasado, que tenemos el lujo de hoy comenzar y que va a tener mucha actividad, ¿no? Pues sí, hacéis vosotros la inauguración de esta segunda edición de los ciclos o el ciclo de Cuaresma, pues una serie de actividades que realizan las cofradías, el propio museo, los medios como vosotros, la Junta Mayor, bueno, pues son 13 o 14 actividades y eventos, presentaciones de tronos, conferencias. La próxima semana va a haber un debate aquí sobre la fotografía de Semana Santa, bueno, pues presentación también de la programación de unos compañeros vuestros de televisión. Bueno, pues en definitiva, pues el concurso Paponín, la entrega de premios. Bueno, no voy a citarlos todos, pero creo que es una programación que muy completa, muy variada y que bueno, pues pone al museo pues en lo que tiene que ser este museo, como un espacio central de actividades de la Semana Santa leonesa, no solamente como un lugar donde se exponen imágenes. Los museos tienen en el siglo XXI que ir mucho más allá. Una de las actividades más llamativas que se han hecho en los últimos meses ha sido la exposición en la iglesia de las Piedades.
Pala del Rey, sí. Bueno, pues la verdad es que desde el mes de junio la Comisión Diocesana de Patrimonio decidió que el museo diocesano de Semana Santa debía gestionar ese espacio, debía gestionar Pala del Rey, y creo que hicimos una muy buena exposición, gracias también a la colaboración de Minerva, de la Cofradía de Minerva, y creo que es un espacio, bueno, pues una pequeña joya que tenemos ahí y que será el lugar donde ya hay pues 2 exposiciones temporales más a la vista que se van a realizar. Entonces, bueno, pues yo creo que es un proyecto muy bonito y es un lugar ideal para ampliar este museo. Exposiciones que no estarán todavía anunciadas, pero no sé si nos puedes dejar por ahí alguna pista de por dónde pueden ir. Yo en eso sí que no soy nada de titulares, lo siento. Bueno, en breve se va a anunciar y luego qué se va a hacer. Es una exposición pues que va a ser más relacionada con el mundo diocesano, pero de algo que no se ha visto nunca, de imágenes, cuadros, lienzos, tablas, esculturas, marfiles, orfebrería, algo absolutamente inédito que jamás se ha visto en León y en toda España, lógicamente, porque es algo que estaba en León pero que no había salido nunca. Y luego después del verano ya habrá otra exposición ya más relacionada con el mundo de la Semana Santa. Pero perdóname, David y Diego, perdonadme, que hasta que no se firman las cosas es mejor no decir nada. Totalmente, sí. Estamos en un museo en el que no solo es visitado por leoneses, sino que también viene mucha gente que no es de León. No sé qué es lo que les llama más la atención de esta exposición permanente que podemos encontrar aquí, en el Museo de Semana Santa. Bueno, ahí hay que distinguir dos públicos dentro de la gente de fuera, ¿no? El público internacional, la verdad es que bueno, pues lógicamente le choca, porque es verdad que hay que reconocer que la Semana Santa a una persona fuera de España que no conozca nuestra cultura pues supone un choque. Sin ir más lejos, la primera sala, la sala que denominamos de audiovisuales, con todos la representación de todas las cofradías y sus hábitos, sus túnicas y demás, pues eso es un choque, y entonces quedan bastante impresionadas cuando ven eso, y necesita una explicación, y siempre intentamos explicarlo. Y luego ya lo van entendiendo, lógicamente, cuando reciben la explicación, que estas imágenes se sacan a la calle, bueno, pues, y que lógicamente en las fechas de la Semana Santa. Y luego la gente de fuera de León, pero de la península española, bueno, yo creo que se sorprende muy gratamente por este museo. No hay cosas muy parecidas en toda España. Yo creo que es un proyecto que está gustando mucho. ¿Por qué? Porque podemos ver las imágenes a ras de suelo. Yo creo que es la gran característica de este museo, porque es verdad que el paso, el trono, lógicamente su razón de ser es con su adorno floral, lógicamente con la ambientación musical, de percusión también, pero aquí vemos la imagen a ras de suelo y podemos observar en ella determinados detalles que son imposibles de contemplar si la imagen está como la tenemos habitualmente a 5, 10 metros, bueno, pues dependiendo de las circunstancias. Y yo creo que poder rodear las imágenes, ver el golpe de gubia, ver el detalle de una lágrima, creo que es algo que este museo sí que lo ofrece, y creo que es una de las cosas que más la gente le gusta a la gente que viene de fuera. Obras de arte que además no tienen barreras, ¿no? Que es algo de lo que se comentó cuando se puso en marcha el museo. Recuerdo que hay museos que tienen cintas para proteger las obras de arte. Aquí se apostó, creo que acertadamente, por retirar esos elementos, ¿no? Que pudieran distanciar al propio espectador, al propio visitante. Llevamos muchos años trabajando en museos, en este caso en el Museo de la Catedral también, y allí no ponemos barreras. O sea, los riesgos que hay que correr, pues evidentemente hay que correrlos, pero si alguien quiere hacer el mal,
pues va a pasar, quieras que no. Y no ha pasado. Y no ha pasado, obviamente. Pero si alguien quiere hacer una barbaridad, la va a hacer, pongas una barrera o no la pongas. Y yo creo que... y es lógico, por supuesto, que las cofradías y hermandades sintieran ese digamos, algunas, no todas, pero sintieran esa cierta, bueno, pues tensión, por decirlo de algún modo. Pero bueno, el tiempo ha acabado dando la razón, pero sobre todo quienes, bueno, pues llevamos años trabajando en este tipo de instituciones, pues sabemos que es algo bastante normal. Hay museos que sí los ponen, es verdad, pero hay otros muchos que deciden no ponerlos. Bueno, hay que hablar también, Iván, del cambio, el pequeño cambio organizativo que ha habido aquí en la dirección del museo, ¿no? Alejandro Grande, director de la parte de Semana Santa, pues ha seguido otros proyectos, ha continuado otros caminos y ahora pues te quedas tú al frente de ambas dimensiones, ambos apartados, ¿no? de este museo, de la parte diocesana y de la parte de Semana Santa. Hablamos de algo que ha ocurrido realmente hace muy poco tiempo, en este mismo mes de febrero, hace escasas semanas. Entonces, bueno, hay que preguntarte, Iván, cómo afrontas este cambio, esta asunción de nuevos elementos. Bueno, pues lo primero decir que Alejandro ha decidido efectivamente, bueno, pues tomar otro rumbo. Es un gran profesional, ha hecho un grandísimo trabajo en esta casa y bueno, pues tiene todo el talento para desarrollar su profesión artística, que es realmente donde venía. Y efectivamente, bueno, pues nos toca ahora asumir las dos partes y bueno, pues uno es un hombre de la casa, de trabajar y de creer en los proyectos. Yo intentaremos hacerlo lo mejor que podamos y nada, y seguir la línea continuista que hemos marcado hasta ahora. Yo en el último año, la gente sabe que no vengo del mundo de las cofradías, sino que vengo del mundo de los museos, de la Iglesia en este caso. Y bueno, pues yo en el último año he hecho un máster en museos de Semana Santa, un máster en la Semana Santa. Me queda mucho por aprender, pero a mí lo que más me gusta en el mundo es aprender. Entonces, bueno, pues siguiendo aprendiendo y trabajando. Y ahora que hablas de Semana Santa, estamos apenas estamos en Cuaresma ya. No sé si nos puedes contar un poco las cofradías que van a salir de aquí en Semana Santa. El año pasado ya salió la Redención, entre otras. No sé cómo está el tema este año. Sí, el tema está igual que el año pasado. Va a salir el Domingo de Ramos, va a salir, no es cofradía, es la borriquilla, sale de aquí, la procesión para el Domingo de Ramos. Luego, efectivamente, saldrá la Redención otra vez por la noche. Luego, el jueves sale del museo los pasos de Santa Marta y la Sagrada Cena para unirse con la cena en la Plaza de Regla, que este año sí se van a poder unir, porque obviamente ya no está el encuentro allí, no se va a celebrar el encuentro. Y bueno, el Sábado Santo esperemos que salga, porque el año pasado no pudo salir el Santo Sepulcro. O sea que, bueno, pues son las 4 procesiones que salen del museo. Esas son las 4 que salen, más luego lo que sale es todo el museo, en realidad. Aparte de las procesiones, claro. Lo que sale es absolutamente todo el museo, porque todo el museo, exceptuando la parte diocesana, pero alrededor de 100 imágenes salen todas a la calle y el museo se cierra y se convierte en un espacio de entradas, salidas, de piezas. No es fácil, pero es muy interesante también ese concepto museológico, de un museo vivo, de un museo que está activo y que sale a la calle y sus piezas van a estar en la calle. Es obligatorio preguntarte, Iván, la demanda de muchos leoneses es ver que en este patio que tenemos aquí atrás se puedan poner elementos expositivos más allá de ciertas muestras o ciertas exhibiciones, pasos completos montados para que la gente los pueda ver. No sé si esto sigue siendo viable, si estáis en conversaciones, si crees que va a ocurrir. Ya te he dicho que no soy de titulares, o sea que... No, bien, se trabaja siempre. O sea, y en las reuniones que hay en el patronato, pues este tema es un tema en el que yo no tengo voto, por cierto, solo tengo voz. Es un tema que está ahí siempre. Lo que pasa es que es muy complejo a nivel presupuestario, a nivel... Entonces, pues se sigue trabajando, se sigue debatiendo. Eso sería la fase 2.
Pero bueno, de momento también vamos a consolidar, y me parece muy importante consolidar la fase 1. Y creo que es muy importante hablar, a veces es verdad, pues los proyectos a futuro, pero es un museo que ya fue muy difícil sacar adelante y todos lo sabemos. Creo que se está haciendo un trabajo de consolidación de esta institución y de esta casa que ya creo que está bastante asentado. Nunca es suficiente, pero yo creo que pues el año pasado pasaron por aquí 17.000 personas, o sea que creo que es algo interesante, más de 50 actividades de todo tipo. Entonces, la consolidación del proyecto es muy importante a nivel presupuestario, a nivel de personal, a nivel de la relación con las cofradías y hermandades. Y vamos a sentar también a veces los cimientos para luego trabajar más. Sin dudas. Muchas gracias, Iván. Ha sido un auténtico honor que estés aquí con nosotros hoy. Y muchas gracias también por abrirnos las puertas del museo para poder empezar esta andadura. Pues gracias, Diego, gracias, David. Es vuestra casa. Siempre las puertas estarán abiertas. Nada más. Gracias, Iván. Cuando en este programa empecéis a escuchar Orando al Cielo es porque llega Horqueta y Raseo, una sección dedicada a diferentes elementos tradicionales de nuestra Semana Santa. Y hoy vamos a comenzar con el oficio de tinieblas de la Cofradía del Desenclavo. Cada Jueves Santo, antes de la procesión del Santo Cristo de las Injurias, la iglesia de Santa Marina acoge un acto que hunde sus raíces en la Edad Media. Unos salmos en latín, el tradicional Miserere y un candelabro se adueñan de la tarde. Es el oficio de tinieblas, representación de la muerte de Cristo. Y para hablar de ello, pues estamos aquí ya con Javier García Argüello, hermano mayor del Desenclavo, y Manuel García Díez, fundador y primer hermano mayor de la cofradía en el año 92. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas, David. Muy buenas. Javier. Hola. Bien, muy David, bien. muy buenas. Gracias. Todo bien. Bueno, pues tenemos que preguntaros por el origen, ¿no? Yo lo poquito que he podido documentarme, porque os aseguro que hemos trabajado mucho para hacer este podcast, lo que sé es que el oficio de tinieblas es de la Edad Media. Lo que no sé es cuándo empezó a hacerse en León. Bueno, pues sí, ya dices bien. Origen medieval. La palabra tinieblas viene de latín, además, tenebrae, que es eso exactamente, las tinieblas. Y los orígenes tienen relación con una actuación de la Asociación Etnográfica Lleonesa que tenía mucho que ver en sus orígenes con la Cofradía del Desenclavo, porque muchos de sus miembros eran también miembros de la Cofradía del Desenclavo, y fueron recogiendo de forma etnográfica por varios pueblos de la Sobarriba todo lo que tenía que ver con la tradición semanasantera, fundamentalmente musical. Por ejemplo, el Salmo Miserere, que es el más famoso de los salmos que se introduce aquí en las tinieblas, está recogido en la zona de la Sobarriba, como digo, tanto en la zona de Tendal como en la zona de Paradilla, una serie de informantes que fueron explicándoles y cantándoles, que lo grabaron en directo, y así tenemos el soniqueto actual que el Desenclavo utiliza. Preguntaros también un poco por cuándo decide el Desenclavo recuperar este hito, ¿no? Este oficio de tinieblas, Javier. Pues como muy bien ha dicho Manuel, que además es el hermano fundador, viene a raíz de esa asociación que se llamaba eso, Etnográfica Lleonesa, que son la base, una de las bases de nuestra cofradía, ¿no? Y a partir de ahí, desde el año 93, que es la primera salida procesional, la primera Semana Santa de la Cofradía del Desenclavo, y hasta el día de hoy, con alguna modificación por exigencias del guión,
que cuando digo exigen del guión, pues una de las personas que cantaba las Lamentaciones de Jeremías, hermano de la cofradía, falleció. Esa de momento pues hemos dejado de hacerla en estos 2 últimos años, pero se mantiene en esencia desde lo que se hizo desde el año 93. Como dice Manuel, tuvimos además la oportunidad, calculo allá por el 2014 o por ahí un poco antes, de contar con uno de los informantes que venía de Villavente de la Sobarriba, López Martínez, que estuvo el día de Jueves Santo allí con nosotros, porque del resto de Tendal o de Navafría y demás, de toda esa zona, sí que ya no contamos con ellos. Y ese sí que conseguimos pues que estuviera allí el día de Jueves Santo, previo a las tinieblas, ¿no? Y hay que recordar además que ahí es abierto al público y ahí si quieres puedes asistir. Sí, eso es todos los actos que hace la cofradía están abiertos al público, salvo el de por la noche, salvo el de Jueves Santo por la noche, que ese es un acto privado. Pero en el caso de las tinieblas, el canto de los salmos 68, 69, 70 y el canto Miserere está hecho por los hermanos varones de la cofradía. Las mujeres cantan el Sábado Santo las llagas, pero los varones, en este caso yo me incluyo, quiero decir que soy una de las personas que canta, se hace pues como buenamente se puede. Esto no es un grupo coral. Precisamente lo que se trataba es eso, de recuperar cómo cantaban los hombres en la zona de la Sobarriba después de todo un día de trabajo, cuando llegaban a su casa e iban a los oficios en la noche de Jueves Santo, pues desentonando o cantando más o mejor. Quiero decir que eso sí que se ha mantenido, porque ha habido en algún momento alguien que nos planteaba la opción de que lo hiciera un coro para que saliera bien. Bueno, pues hemos decidido que continuar haciéndolo nosotros para mantener esa tradición. Pero tenéis gente suficiente, no sé si hay relevo, porque creo que hay algo menos de gente que hace unos años cantando en Miserere y que cada vez estáis ahí buscando más. Esto fluctúa, pero si viene alguien, David, te animamos a que tú eres hermano de la cofradía, te animamos a que vengas, pero para que canten. No queremos gente, maniquís que no hablen o que no canten. Quiero decir que sí, que ciertamente, fluctúa. Se intenta. Eso lo puede además decir mejor Manuel, porque ellos lo organizaron en los primeros años. Lo que se trataba era de que hubiera un número por lo menos de 12, los 12 apóstoles, es decir, todo tiene su simbología. Bueno, de simbología y de liturgia y de las partes del Miserere creo que nos puede explicar un poquito más, ¿no? También Manuel. Sí, bueno, la ceremonia como tal consiste en aproximadamente unos 30-40 minutos de celebración. Empieza con las Lamentaciones de Jeremías, que ya no las cantamos por culpa del fallecimiento del hermano que las cantaba. Y luego se producen los cantos de esos 3 salmos, 68, 69 y 70. Y el último es el famoso Salmo Miserere, que debe su nombre a la primera palabra de su primer verso, que dice Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam, que significa ten, Señor, misericordia de mí, dada tu gran magnanimidad. Entonces ya te va a explicar más o menos ese primer verso, lo que significa en sí el Salmo Miserere. Tenemos el tenebrario con las velas. Las velas están encendidas. Antiguamente se cantaban nada más y nada menos que 15 salmos. Al final de cada salmo se apagaba una vela. Hoy en día, como lo hacemos tan reducido, pues apagar las velas solo podemos hacer al final. Lo último que cantamos, que es el Miserere. Según se van cantando los versos, vamos apagando las velas. De una en una. Y la última vela que queda, que es la que representa a Cristo, o sea, hay 15 velas, la última que se apaga es la que representa a Cristo. Hay 11 velas que representan a apóstoles, 3 velas que representan a las 3 Marías y la del Cristo, que es cuando queda el templo totalmente en silencio. Y en ese momento es cuando se produce el estruendo de carracas, de matracas, bueno, de cualquier elemento que pueda hacer ruido, que está simulando en ese momento de los truenos, rayos y relámpagos cuando murió Cristo en la cruz. Al final es un concepto muy teatral, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño que estás escuchando el canto, cuando eres pequeño hasta pues te llega a aburrir, es lógico, claro. Pero estás deseando que llegue ese final, claro, ese estruendo y ese simbolismo, ¿no? Claro, porque es, bueno, probablemente sea lo menos importante etnográficamente hablando, pero lo más importante de su forma atractiva de expresarlo. Vamos a ver, es una teatralización de
un hecho ocurrido hace, vamos a poner, 2000 años y que incluso tiene pretensiones de teatro, porque antiguamente, ahora ya no se hace así, pero antiguamente en los pueblos se cantaba 2 coros. Un coro lo hacía dentro de la iglesia con el propio sacerdote y otro coro lo hacía en el interior de la sacristía. Entrecerraban la puerta y parecía que salían como voces de ultratumba, porque apenas se les oía o no se les oía más, se les oía más con más eco, ¿no? O sea que tienes toda la razón, es totalmente puro teatro. Lo tuyo es puro teatro. Exactamente. Pero esta procesión, este oficio de tinieblas, antecede, has comentado antes, Javier, el enclavamiento que es al final, ¿no? Pero entonces toda esa tarde del Jueves Santo tiene una serie de elementos, que entonces quisiera destacar también para finalizar el desagravio. La procesión en sí es simplemente el nexo de unión entre los 3 actos que se hacen esa tarde. Es decir, casi lo que menos nos importa es la procesión. De hecho, cuando se ha tenido que suspender por inclemencias meteorológicas, sí que se mantiene todo el resto de actos. Acto de tinieblas, acto del desagravio, lógicamente, ese es en el convento de las Clarisas y ya con la procesión puesta en marcha, y acto del enclavamiento. El acto del desagravio es la entrega de las 30 monedas de la traición de Judas, en este caso a las monjas clarisas, que son hermanas mayores de nuestra cofradía, donde se hace una entrega de 30 monedas reales. Aquí me pregunta, ¿son monedas ficticias? No, son 30 monedas de curso legal que se entregan últimamente a mayores. Bueno, se les entrega un ramo de flores y ellas están dentro de la iglesia mientras van cantando en la calle al Jesús Nazareno, al Santo Cristo de las Injurias, al paso de ellos. La procesión continúa, es una procesión no de mucho recorrido, se desarrolla por el barrio de Santa Marina, es algo muy intimista, muy recogida, en el sentido de que además estos últimos años eliminamos la salida de la calle El Cid y la calle Ancha Cervantes por el excesivo ruido y el excesivo algarabía que había, entonces queda más dentro de nuestro entorno y se concluye pues eso, con el acto del enclavamiento de Cristo y del velado del Santo Cristo del Desenclavo que se incorpora en el año 2021 como una de los actos, de las actividades de la propia cofradía. Pues Manuel, Javier, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones. Creo que todos hemos aprendido un poquito más sobre ese oficio de tinieblas y esa procesión del Jueves Santo. Gracias. Gracias a vosotros. Turno ahora para el primer reportaje de La Voz del Papón, que nos ha preparado Diego Pérez-Cillero. Bueno, pues nos hemos acercado esta semana a 2 negocios de aquí, de la ciudad de León, para que nos contasen un poco el movimiento que es ya típico de la Cuaresma, con el arreglo y la confección de túnicas y demás, que ya os adelanto que son muchas. Y nos han contado también una cosa que me parece muy interesante, que es cuánto cuesta hacerse una túnica realmente, porque aquí me parece que la gran mayoría salimos desde pequeños y lo normal es estar con la misma muchos años. Y nos han contado muchas cosas interesantes, la verdad. Bueno, pues vamos a escucharlo, Diego. Meses antes de que la Morenica atraviese el dintel de la parroquia del Mercado, en el taller de Susana Escribano y en la tienda de Cruz y Cirial ya se trabaja para que todos los papones tengan su túnica lista el Viernes de Dolores. A menos de un mes para la Semana Santa, nos reciben en sus negocios la propia Susana Escribano y Manuel Jáñez Gallego. Sí, nosotros ya, pues incluso un poquito antes de Navidad ya empezamos a recibir encargos. Digamos que la temporada fuerte es, pues eso, entre enero y los días antes de Semana Santa, aunque bueno, tenemos que parar de coger encargos antes porque bueno, ya sabes, tenemos la mala costumbre de esperar siempre a última hora. Son 2 de los pocos negocios del sector que sobreviven en León y la demanda de trabajo que tienen para confeccionar y arreglar túnicas es cada vez mayor. El fervor con el que se vive la pasión leonesa hace que la Cuaresma sea una de las épocas más fuertes para estas tiendas y que el stock que saquen, ya sea para vender o para alquilar, siempre se quede corto. De niño, porque yo de alquiler solo alquilo de niño, que me lo pidió la gente. Y empecé a hacer el año pasado y me funcionó.
Y digo, bueno, pues este año seguimos. Y me queda una de alquiler. Y de venta tengo todas acabadas. Todas, no me queda nada. Aunque las túnicas se puedan heredar y sean una inversión a largo plazo en caso de comprarlas, no es algo que sea precisamente barato, aunque depende de la cofradía, de la tela que se use y si se sale con capa y capirote, que en ese caso habría que sumarle como mínimo 100 euros más. Una túnica al uso, como podría ser la túnica negra, pues la túnica anda alrededor de 230 euros. Y luego el capillo sobre 40 y el cíngulo me parece que son 25, una cosa así, o sea, cerca de 300 euros más o menos. Hacer una túnica puede llevar fácilmente entre 3 y 4 semanas, lo que hace que según avance la cuaresma tenga que dejar de aceptar pedidos, de manera que en el taller de Susana, por ejemplo, durante el año tengan un puñado de túnicas de tamaño estándar que se van ajustando a las medidas de los clientes. Yo las hago todas igual para una persona de 1,80, 1,85 y luego ya se ajustan a la persona aunque mida 1,50. O sea, le meto todo y van saliendo un poco como churros, pero las tengo hechas casi todo el año. Además, la venta y el arreglo de túnicas es un buen termómetro para medir el relevo generacional, fundamental para la supervivencia de esa tradición centenaria en la ciudad y de la que dan fe desde cruz y cirial. Cada vez vienen más niños y el porcentaje igual es mitad y mitad, pero sí que es verdad que hemos notado que niños o gente joven, gente en un rango de edad más o menos entre 18, 20 y pocos, y sí se ha notado no solo este año sino los años anteriores. Yo creo que sí que no sé si también la labor de la pastoral juvenil y el grupo joven. Con la agenda llena, el taller a rebosar y el teléfono sin parar de sonar, Susana Escribano y Cruz y Cirial afrontan una cuaresma más en la que volverán a vestir, desde la sombra, la pasión del león. La voz del Papón, con David Iglesias y Diego Pérez Cillero. Y ahora cambiamos de tercio porque está aquí con nosotros el director de una agrupación de la que sinceramente no podemos estar más orgullosos. Siempre suenan mejor y me parece que eso no es casualidad. Miguel Díez Campelo, director de la agrupación del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Muchas gracias. Bienvenidos. Por la invitación. Hace 2 semanas entrasteis, lo hicisteis muy bien justo junto a la banda a la agrupación de Virgen de los Reyes, perdón. Más de 4.000 personas en el Palacio de Exposiciones. Antes que nada, la enhorabuena porque estáis a un nivel que da gusto escucharos, la verdad. Nada, bueno, muchas gracias en nombre de todos los componentes, porque al final esto trucos tiene poco. Esto es trabajo y ensayos, no es otra cosa. Han pasado ya 2 semanas, ¿no, Miguel? Está un poquito más reposado ese gran concierto. ¿Cómo está la agrupación? ¿Cómo os sentís? Pues bueno, nos sentimos un poco como que quitamos un peso de encima, porque la verdad que desde todos los primeros preparativos hasta que llegó aquel 14 de febrero, pues había bastante concienciación por parte de toda la banda en hacerlo bien, en estar a la altura, porque a nadie se le escapa que la agrupación Virgen de los Reyes ahora mismo es una de las referentes del estilo de agrupación musical en toda España, y claro, que viniesen a tocar aquí con nosotros, pues teníamos que estar un poco al nivel de ellos, digamos. Y no sé qué os decía la gente después del concierto. A mí las opiniones solo fueron... Son aplausos, sí. Opiniones buenas. No sé qué os decía la gente. Sí, bueno, yo creo que es más fácil siempre la felicitación que la crítica, ¿no? Pero bueno, habrá de todo. Pero sí, realmente todo lo que nos ha llegado después ha sido pues eso, felicitarnos sobre todo por el tema de la organización, ya no tanto la música, porque al final la música, pues eso, yo puedo opinar si me gusta, por ejemplo, una imagen o un bordado o, no sé, un adorno floral, pero no tengo los conocimientos suficientes como para decir, pues es que esto lo habría hecho de esta manera o de otra. Pero lo que sí que era, digamos, objetivo era, pues eso, que estuvo bien organizado, que todo el mundo estuvo sentado, que se veía bien a través de las pantallas, que fue todo bastante bien medido. Las pantallas llamaron mucho la atención, no sé, también ese momento final del concierto, ¿qué supone, no? Estar tan pegaditos unos a otros, haciendo esa música, esas 2 marchas que seleccionasteis. ¿Qué sentisteis en ese momento? Bueno, pues
Sí, te digo la verdad que quizá fue lo menos preparado de todo. De hecho, hasta el mismo sábado por la mañana no decidimos las marchas que íbamos a tocar, no hubo opción de ensayarlas, entonces, digamos, en el primer pase se ensayaron y en el segundo pues se hicieron un poquito mejor. Yo, así a modo de curiosidad, os puedo contar que yo no estuve en ninguna de las dos participaciones de las dos marchas de las dos bandas juntas, perdón, y desde fuera, pues bueno, se disfrutó. Yo creo que la gente además lo pasó muy bien. Mi hijo, por ejemplo, tocando Volver, un corneta de Virgen de los Reyes le dejó tocar con su corneta, con su gala de Virgen de los Reyes la marcha y estaba el tío encantado, claro. Wow, sí, sí. Todos esos detallitos, Las pues, cosas de Semana Santa. Efectivamente, esas cosas que se quedarán con ellas. Yo hace un montón de años estuve en Sevilla y recuerdo que mi padre de aquella había una polémica dentro de la banda de la agrupación de Angustias, que era con el tema de la gorra de plato y todas estas cosas. Yo me acuerdo de estar con Virgen de los Reyes, me grabaron un vídeo directamente a mí, como era el hijo de Miguel Aleija, que era uno de los que decía que mientras él estuviera en la Junta se iba a poner una gorra de plato. Entonces me grabaron con la gorra de plato de Virgen de los Reyes y entonces me sentí totalmente identificado cuando mi hijo me contaba que le habían dejado una corneta de Virgen de los Reyes para tocar Volver. O sea que son cosas que te quedan para toda la vida. Sí, sí. ¿Hay algún reto que se os pueda oponer y que no podáis afrontarlo? Sí, seguramente, pero bueno, de momento no se ha planteado, así que habrá que afrontar todos los que nos lleguen. La verdad que llevamos un tiempo bastante estresante de retos. Creo que lo hablamos, Miguel, ya cuando te hice una entrevista hace muy poquito para el periódico, que si este era el momento más importante de vuestra carrera como agrupación, saliste un poquito por la tangente, como que esto había llegado ya, que no lo habíais buscado. Obviamente las cosas llegan por trabajo, pero también hay que buscarlas, ¿no? Yo te quiero preguntar de verdad, Miguel, si hay que estar satisfechos porque habéis llegado a la cúspide musical, que pueden quedar muchos retos, pero es vuestro mejor momento hasta la fecha. Ahí lo dices tú bien, hasta la fecha, porque ya te digo yo que la dirección musical nuestra no estará nada de acuerdo contigo. O sea, porque si no tienen nada más que hacer, ni nada que mejorar, ni nada que cortar, nada, nos sentamos y pasamos a otra cosa. Pero bueno, yo creo que los propios compositores, este año estrenamos varias marchas propias y demás, pues nos van exigiendo más y claro, eso también es un aliciente para la banda, o sea que muy bien. Ajustes musicales, pero en cuanto a crecimiento, no sé, en cuanto a crecimiento, ¿cuál es el reto? No lo sé, hasta dónde se puede llegar. Realmente nuestro objetivo del año siempre es el Viernes Santo y las 8 horas de acompañado de nuestro Nazareno. Y claro, el Viernes Santo siempre se completa con el Santo Entierro por la tarde, que es un día que vienes del Jueves Santo, que vienes del Miércoles Santo, que estamos pensados para salir a la calle. Y son muchas horas y son muchas marchas que tocar, con lo cual tener un componente humano tan grande, no te sabría decir el tope. Lo hablábamos con Antonio Velasco precisamente, que no hay un número mágico, digamos, de una formación de estas, porque luego, claro, si eres demasiada gente, luego hay problemas, pues en las curvas, en tal, que la banda se queda muy alargada, hay diferencia de sonido entre la percusión y la primera fila, digamos, como quien dice. Entonces, ahora es un poco buscar ese equilibrio, que es difícil. Y Miguel, hablando ya de Semana Santa, justo lo has dejado caer, ¿qué novedades en cuanto a repertorio vamos a escuchar a Jesús? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente son las dos marchas propias que estrenamos este año, que es El Camino del Nazareno, que nos han regalado además algunos hermanos de la Cofradía del Nazareno de Valladolid, y la de Grabado en mi Corazón, que es una marcha de Alfonso López Cortés. La primera es de José Manuel Crespillo y esta segunda es de Alfonso López Cortés, que nos regalan también los braceros de la Verónica, que este año cumple 100 años, y el regalo para su paso pues es una marcha que han donado a la agrupación y que precisamente este domingo viene el propio Alfonso a ensayar y acabar de matizarla con nosotros. Has mencionado ahora que os han donado una marcha, la Cofradía del Nazareno, allí en Valladolid. Es una procesión muy especial, ¿no? No sé qué sentís al tocar allí, es mucho recogimiento, igual, no sé cómo lo veis. Sí, es una procesión distinta, desde luego, porque además es que es un Vía Crucis y van haciendo las estaciones, tiene megafonía durante todo el recorrido. Y nosotros lo llevamos súper medido. Hay que tocar aquí, aquí no, aquí palillera, aquí tal. Está todo súper medido. Pero de verdad, si vieseis el respeto con el que el público de Valladolid recibe al Señor de Valladolid, a su Nazareno, y el cariño inmenso que nos tienen a nosotros, pese a ser de León y con el pique absurdo entre León y Valladolid, de verdad que es muy recomendable, desde luego.
Hace muy poquito justo me encontraba con José Ignacio Foces, que es un periodista que fue subdirector del Norte de Castilla y pregonero de la Semana Santa de Valladolid. No recuerdo el año, no sé si 2017, 2018, seguramente lo esté diciendo mal, más o menos por ahí. Y me comentaba precisamente, literalmente, ¡guau! ¡Qué maravilla cuando escuchas a esa banda detrás del paso! O sea, estaba emocionado. Dice que, me reconocía que en Valladolid no hay nada que se le parezca a la música que vosotros les lleváis ese día. Entonces, claro. Bueno, yo tampoco te sé decir, o sea, sí que conozco bandas de allí de Valladolid, pero es verdad que ha tenido también sus picos y sus, como decía antes Javier, el tema de altos y bajos, y han tenido bandas muy potentes en Valladolid, pero ahora mismo son bandas un poco más pequeñitas que están volviendo a crecer y están eso, pero desde luego con nosotros están, ya te digo, te aseguro que están encantados, y nosotros con ellos, ya te digo, porque el cariño que nos tienen es muy de resaltar. ¿Cuántos años lleváis yendo? Pues empezamos en 2018 y ahora llevamos otros 3 años más. Claro, por el parón de los 2 años de pandemia, ¿te refieres? Claro. Vale. Sí. Y además allí hay una cosa muy curiosa, que cuando una banda de León sale a tocar fuera de la ciudad, no va con la túnica y el capillo. Vosotros allí sí que salís con túnica y capillo, ¿verdad? Sí, bueno, hay un acuerdo de Junta de Seises de nuestra cofradía por el que hace un montón de años se decidió que las bandas, bueno, pues de aquello se hizo por otro tema, evidentemente, pero bueno, no se ha modificado ese acuerdo. Entonces, cada vez que salimos fuera de León, sea donde sea Astorga, por ejemplo, como iba antes la banda de música, o sea antes del Rabanedo, o en el caso nuestro a Valladolid o a Villafranca del Bierzo que han ido, se procesiona igual que en León, con túnica y capillo. Nosotros es cierto que hemos intentado quitarlo, pero no por el tema de lucir uniforme ni de que se nos vea la cara ni nada de eso, sino porque, por ejemplo, hace un par de años nos cayó la Mundial de Agua y nos pusimos, claro, nosotros al día siguiente tenemos que volver a poner túnica, claro, tenemos que volver a secar el capillo, y el día de Jueves Santo ya era difícil que se seque una túnica. Has mencionado antes que el reto de la agrupación es ese Viernes Santo, las 8 horas detrás del Nazareno, que no es baladí. ¿Ese es el momento más especial de la agrupación o hay otro que lo supera aún más? No, el momento de la agrupación es el Nazareno. El Nazareno, el Viernes Santo, es el objetivo. Y entonces cada vez que sale a la calle, pues nosotros estamos encantados de acompañarle. Y si te tuvieras que quedar con un momento de esas 8 horas, no sé si la salida igual, el encuentro... En lo personal, a mí me gustan mucho las primeras calles, cuando nos metemos a partir de la Gasolinera y toda la calle, pues Hospicios, Curial, Carvajalas, Santa Cruz, hasta la Plaza Mayor, a mí ese rato me llena mucho. ¿Y cuándo va a sonar, Miguel, Jesús de Prendimiento este año en la Redención? Pues yo creo que ya se lo podéis preguntar a la Redención, pero bueno, entiendo que va a ser más complicado este año estar en Mariano Berrueta. Si quieres escuchar Jesús de Prendimiento, no te vayas a la catedral. Y en cuanto a procesiones, Miguel, tenéis las de siempre, que las acabáis de anunciar. No sé si tienes especial ilusión por algún momento este año por las novedades. Sí, sobre todo, bueno, tenemos ganas además del Santo Entierro, porque es verdad que con Angustias, al salir cada 2 años, pues eso, el último año no salimos nada. Entonces, bueno, pues tenemos esa espinita clavada de hacer un Viernes Santo completo, porque es verdad que por unas cosas o por otras, pues el año pasado salimos un poco por la mañana, un poco por la tarde, pero bueno, hace 2 años salimos también por la mañana así con miedo, pero por la tarde ni un minuto. Entonces, bueno, pues tenemos ganas de un Viernes Santo completo. Este año no llueve, Miguel, no llueve. No, seguro que no. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias, director de la agrupación musical de Jesús Nazareno. Gracias. Gracias, José. Y llega ahora el turno para nuestra sección más patrimonial dedicada a los pasos de las cofradías. Esto es La Mirada de la Devoción, un espacio dedicado a las imágenes titulares. Y hoy comenzamos con la decana de la ciudad, Angustias y Soledad. Aquí está con nosotros, nos acompaña el viceabad de la cofradía, Hugo Medina. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Pues muy agradecido y encantado de que contéis con nosotros en este programa.
Los dos titulares de Angustias y Soledad, como bien dice el nombre, son la Virgen de las Angustias y Nuestra Señora de la Soledad. Son dos imágenes con mucha devoción en León, ¿no? Pues sí, la verdad es que son dos imágenes en principio totalmente diferentes en cuanto a su composición, su origen y lo que conllevan a nivel, digamos, organizativo y logístico, pero sí, cada una en su momento tienen gran devoción y además pues hemos conseguido que no haya rivalidades entre ellas, que muchas veces puede pasar. Entonces, bueno, pues efectivamente no es la única en León, que el otro día cuando hablé con David se lo dije, es verdad que no es la única, pero bueno, es una característica significativa y bueno, pues en nuestra cofradía trabajamos con ambas devociones y bueno, pues como digo, bien, cada una tiene su momento y su... La Virgen de Angustias precisamente sale hasta en 3 ocasiones, en años como este, años pares por el entierro. No sé, al final es preparar a un paso 3 veces. Los braceros entiendo que son los mismos en las 3 ocasiones. No sé si tienen más protagonismo. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, la Virgen de las Angustias efectivamente sale un año como este, un año par, sale el lunes en la procesión de la Pasión, sale el martes en el Dolor de Nuestra Madre y en el Santo Entierro, y realmente el paso se prepara una vez. Se trae el domingo por la noche y el lunes por la mañana se prepara. Antiguamente yo me acuerdo que las flores se quedaban entre la procesión del lunes y la del martes, pero ya en los últimos años se hacen adornos florales diferentes en función de los distintos días. Al viernes nunca llegarían en un estado razonable y además generalmente pasa lo mismo con la Soledad, que sale el martes en el Dolor de Nuestra Madre y el viernes. Los adornos florales del viernes suelen ser más ricos y un poco más lujosos, digamos, o más hirsutos, de cara, pues eso, al final es nuestra procesión y es nuestro encargo real sacar el Santo Entierro. Es una Virgen que realmente es muy pequeña, lo que pasa que no sé qué tiene, que en la calle impone mucho. Igual es que va en un pedazo de trono. De trono, pero no sé qué tiene que hay algo en la Virgen es una Virgen, como tú dices, es una Virgen de bulto redondo, es una Virgen pequeña, porque, como sabéis, estaba en el extinto monasterio de Santo Domingo y estaban en un retablo. Y efectivamente, no es una Virgen muy grande, pero sí que transmite a través de su gestualidad y a través de su mirada pues una fuerza, una piedad, que es lo que efectivamente pues traspasa muchas veces los corazones de la gente cuando los ve. Además, la escenografía del trono, cómo está esa cruz de Víctor de los Ríos, el trono también es de Víctor de los Ríos, efectivamente pues como que la eleva a ese pedestal que te permite apreciarla y sentirla de una manera pues que va más allá del tamaño o de la cuestión técnica de la misma. Y sobre la Soledad, Hugo, preguntarte por ese cambio de adornación, ¿no? Del palio, que sale sin él el martes santo, y luego el viernes sí se coloca un palio. No sé esto a qué se debe esa decisión. Bueno, pues hay un motivo estético y sobre todo un motivo pragmático. Por lo mismo que tiene 2 mantos, uno para el martes y otro para el viernes, sale el viernes sin palio, pues por una cuestión de que si llueve se nos puede estropear, y es sencillamente empezó por no ponerlo en riesgo, pero es verdad que eso hemos hecho de la necesidad virtud y con el tiempo ha permitido que salga con 2 configuraciones distintas, incluso en posiciones distintas dentro del trono, y con más jarras, con menos jarras, y entonces pues eso da una imagen del paso diferente en función de la procesión. Y a mí lo que me llama la atención es la candelería que tiene. Estoy pensando ahora y no hay ninguna otra Virgen en León que tenga una candelería tan fuerte y sobre todo que esté encendida. Bueno, eso es gracias al magnífico trabajo de los pabileros, que es una iniciativa que empezó hace 2 o 3 años y son braceros del paso que van con un palo con pábilo de cera que permite ir en las paradas entre tiradas encendiéndolo. Y es verdad que en el año 2022, yo creo, apostamos por sacar la Virgen sin más iluminación que la de esa candelería, de la cual es culpable, en el sentido bueno de la palabra, el hermano Marcelino González Montiel, como de casi todo lo bueno estéticamente que tiene nuestra cofradía. Optamos por hacerlo de esa manera y, claro, para que llegara encendidas o para que se mantuviera y fuera esa la iluminación, una iluminación totalmente natural de las velas de la candelería, pues había que llevar personas que la fueran encendiendo en cada parada. Es súper difícil. Yo que, por ejemplo, el año pasado, el martes santo, fui muy cerca de la Virgen en la procesión del Dolor de Nuestra Madre.
pero lo hacen súper fácil. O sea, son 3 o 4 braceros jóvenes que lo van haciendo y que se consigue muchas veces que cuando lleguemos a Santa Anonia, al momento de volver a entrar en la iglesia, vaya toda la candelería encendida. Durante la procesión es más difícil, pero al llegar, generalmente sí, que se cuidan los momentos clave, ¿no? Eso es. También en esa procesión del entierro tenéis, al ser oficial, tener el título de oficial, tenéis que desplazar a ciertos braceros para que entren unos braceros insignes, ¿no? Sí. Bueno, cuando llegamos a la plaza de San Isidoro, justo después del descanso, pues se invita a las autoridades a pujar. Originariamente era el alcalde y la corporación municipal, pero ahora, como sabéis, pues nos acompañan otras autoridades civiles, militares y religiosas, y la verdad es que cuando vas allí a preguntar o a ofrecer la posibilidad de pujar, pues se apuntan todos y entran no menos de 20 personas. Y por lo que sé, yo no soy bracero de la Virgen de la Soledad, ni he sido seise, los braceros lo agradecen bastante porque entra bastante gente de refresco y se nota en la puja. En un momento que ya se agradece bastante. Efectivamente. Además, en un día que el Viernes Santo, la mayoría de gente que sale por la mañana sale también en el entierro. Sí, efectivamente, muchos somos hermanos del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y de Angustias y Soledad, y se repite. Y bueno, pues es verdad que pues todos hemos tratado, con los que lo hemos hecho, esa procesión. Yo la hacía completa la de la mañana y completa la de la tarde cuando era bracero, pero es verdad que los años no perdonan y ya no es tan fácil. Es verdad que nosotros tenemos un poco el hecho diferencial de que nuestras hermanas también visten túnica y pujan, y cada vez hay más pasos que son de puja mixta, con lo cual eso también nos da un respiro y lo notamos para bien. Claro. Pues Hugo, muchísimas gracias por venir con nosotros a hablar de esas dos imágenes tan impactantes, tan diferentes también entre ellas, y que comparten, como has dicho, sin competitividad, pues el mismo escenario y la misma cofradía. Gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Justo lo comentaba ahora Hugo, las mujeres, el papel de las mujeres en las cofradías, en esas pujas mixtas. Y es que con tantas voces masculinas a veces en el foco y en la primera plana, nosotros mismos pues somos síntoma de esa circunstancia, Diego y yo. Pero entonces por eso también queremos nosotros traer a la figura de la Manola, que fue el rostro femenino tradicional, hasta que poco a poco pudieron entrar a las cofradías con capillo y túnica. En este programa, sí, pues queremos escucharlas también, las voces de nuestras Manolas. Y hoy nos envía su historia María Gutiérrez Campelo. Ella es una de las personas que está detrás de la cuenta de Instagram Papoclix León, que ya tiene muchos años difundiendo actividades y situaciones diferentes de la Semana Santa de León de una forma muy particular. Os invito a conocerla, Papoclix León, y ella es Manola de larga tradición. Soy María Gutiérrez Campelo y soy Manola desde el año 2012, concretamente desde que tenía 15 años. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo empezó todo. La verdad es que soy Manola un poco por casualidad, ya que hasta casi ese mismo año en que empecé a salir no me había llamado demasiado la atención lo de las Manolas. Yo llevaba desde los 3 años saliendo de papona, primero en filas y después como integrante de una banda de música. Y no fue hasta que no dejé la banda y viví mi primera Semana Santa como papona de acera, cuando me di cuenta de que a mí lo que me gustaba de verdad era estar dentro de la procesión, formar parte de ella, vivirlo realmente, como decimos los papones. Así que nada, la Semana Santa siguiente, una amiga de mis padres que tenía todo el atuendo para salir de Manola, mantilla, peineta, broche, rosario, guantes, etc., me dijo que por qué no probaba salir de Manola un año. Y de hecho mi primera vez como Manola salí con todo prestado y fue una amiga, Manoli peluquera, la que me ayudó a colocarme la mantilla. De hecho, aquel año 2012 en que me estrené de Manola fue justamente un Viernes de Dolores. Eso sí que lo tenía claro. Si yo empezaba a salir de Manola, tenía que ser un Viernes de Dolores. Porque quizá aunque para todos los papones de León esa sea una fecha especial, ya que ese día al sonar las campanas en Herreros es cuando todo empieza y sabes que los 365 días de espera han valido la pena, para mí lo es más aún, ya que una gran parte de mi familia paterna se encuentra profundamente enraizada en la iglesia del mercado. Y en efecto, aquel Viernes de Dolores de 2012, que todavía recuerdo como si fuese ayer, salimos en la procesión de la Morenica 3 generaciones de mi familia.
Mis 2 tíos abuelos, Lamberto Enrique Martín, que en paz descanse, y su hermano Ceferino, Feri, de los primeros mozos del mercado. Mi padre, tuba de la banda de música del Nazareno, y su prima Charo, que al igual que yo salía de Manola, y sus 2 hijos y primos segundos míos, Carlos y Marcos, braceros también de la Marinica, por herencia de su abuelo, y yo. Así que sí, aquel año de prueba se convirtió en definitivo. Para la Semana Santa del año siguiente ya tenía mi primera mantilla y mi primera peineta, que mi madre aprendió a colocar a la perfección y que incluso ha ido perfeccionando la técnica año a año. Y tras esa procesión del Viernes de Dolores comenzaron a venir otras muchas más, como el Domingo de Ramos con la Redención, el Jueves Santo con María del Dulce Nombre y por supuesto el Viernes Santo, cita ineludible en Santa Anonia acompañando a la Madre Dolorosa, a los sones siempre de la banda de música, en la que para mí siempre tocará la persona que me hizo aprender a vivir la Semana Santa de la forma más especial. Si eres Manola y quieres contar tu historia o cualquier papón que quiera contarnos algo, enviarnos vuestros audios y sugerencias al correo semanasanta@lanuevacronica.com. La voz del papón también la hacéis vosotros, los oyentes. La voz del papón, un podcast de La Nueva Crónica. Pues cumplimos 1 hora de programa y estamos ya llegando al final de este primer capítulo, episodio, como lo queráis llamar, de La Voz del Papón de La Nueva Crónica. ¿Qué sería, antes de terminar, la Semana Santa sin un poco de debate? ¿Qué sería de un programa sin algo de tertulia? Y por eso ya está aquí la sentencia del bracero, la tertulia de La Voz del Papón, en la que contaremos, siempre que su trabajo se lo permita, con Víctor Astorga, el influencer más destacado de nuestra Semana Santa y de la cuenta Al Brazo y al Hombro. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pues preparando ya de cara al Brazo y al Hombro con muchas ganas y mucha ilusión. Bueno, vamos a explicarlo todo esto, lo que está pasando, porque Víctor, aquí te escuchamos un poco robotizado. Víctor ahora mismo está en León porque mañana tiene un gran festival que ha organizado él y a última hora, por motivos técnicos, pues hemos tenido que hacer una conexión rápida por Bluetooth. Entonces, bueno, pues estamos descubriendo que está sonando como si fueras el juez de penas en vez de Al Brazo y al Hombro, pero creo que tú vas a hablar mucho mejor que él. A ver, ahora sí se oye mejor. La verdad que no. Tú también te escuchas mal, ¿verdad? Sí, yo te rebota. Vale, bueno, eso ahora no vamos a poder solucionarlo, Víctor, así que simplemente te vamos a invitar a que el próximo día te podamos llamar de otra manera, lo organizamos mejor, aunque estés en Madrid, y hablamos del directo, y no pasa debatimos. nada. Yo desde aquí os mando un apoyo muy grande y que sigáis porque estas iniciativas que hace falta. Muy bien, muchas gracias, Víctor, que vaya todo bien mañana con ese festival. Hasta luego. Chao. Bueno, pues las cosas que pasan. Está en la Plaza de Toros organizando lo que va a hacer mañana, que es una gran iniciativa que hoy hemos publicado también en La Nueva Crónica y no ha podido venir. Así que bueno, pues la tertulia la vamos a hacer tú y yo. Sí, y si quieres empezamos por aquí, por el festival que va a tener lugar mañana, Al Abrazo y al Hombro Fest. Se llama, la verdad es que a nivel musical el cartel es una pasada, cuenta con... Impresionante. Con las mejores agrupaciones y bandas del norte de España y con una gran invitada de Andalucía. De Córdoba, Santísimo Cristo de Gracia. El Cristo de Gracia, sí. Van más de 5.000 personas.
lo que se va a vivir allí es espectacular, ¿no, David? Son 10 horas de festival, van a tener música en directo de esas bandas, de 8 bandas. De aquí de León, si no me equivoco, está La Victoria, está El Poder, está la banda de música de juventudes musicales de la Universidad de León. Así que pues yo creo que lo van a disfrutar mucho. Es un formato novedoso que, como cualquier cosa que empieza, nosotros vamos a recibir críticas, no nos quepa duda. Entonces, al final, son cosas que pasan y todo lo que sea movilizar, organizar, hacer eventos diferentes, pues yo desde aquí creo que trasladar a Víctor todo el ánimo. Como bien has dicho, va a triunfar a nivel de entradas. Él comentaba que ha gustado más fuera que en León. Es decir, que va a venir más gente de fuera de León que de los propios leoneses que se han animado a asistir a la Plaza de Toros. Bueno, es que al final es un cartel muy atractivo. Aquí en León quizá haya un sector muy que no le gusta mucho este tipo de innovaciones, que le gusta más los típicos conciertos en las iglesias, en el Palacio de Exposiciones, como ha hecho Nazareno, por ejemplo. Pero sí que es verdad que innovar, sobre todo en ese sector, que es necesario que haya ya un relevo generacional. Ya lo hay en la base, pero me parece que el relevo generacional tiene que estar también en las juntas de gobierno, porque al final, si queremos asegurar el futuro de la Semana Santa de León, no basta con que la base sea sólida, ¿no? Sea sólida de jóvenes. Lo que pasa es que donde tienen que estar también es empezar a mandar y a organizar otras cuestiones, y tener también voz y voto. Bueno, pues deseo toda la suerte a Víctor, que mañana funcione ese evento y que se sigan organizando, ¿no? Actividades diferentes y circunstancias que puedan llamar la atención y movilizar un poquito el panorama cofrade. Hablemos también, Diego, si te parece, de los carteles, porque precisamente Víctor iba a presentar el cartel de Al Brazo y al Hombro, hoy no, mañana sábado en el festival, va a presentar ese cartel, pero es que ya tenemos de las 16 cofradías 15 carteles, ¿no? La mayoría, sí, y esto ya es opinión bastante personal y subjetiva, pero el nivel de los carteles este año me parece que ha subido mucho. Además, lo comentábamos ayer, a ti te gusta mucho el de las bienaventuranzas. Sin duda. He de decir que yo ayer te dije que a mí no me gustaba mucho. ¿Ya has cambiado de opinión? Y sí, he cambiado de opinión. Me los he estado revisando. Lo has vuelto a mirar dos veces desde otro ángulo. Sí. Has visto el azul que sale por todas partes, Lo ¿no? que decías tú, al final las bienaventuranzas es un azul bienaventuranza. Aquí Azul cielo, el cielo que tendría que haber en Semana Santa. Y lo va a ver, David, no seas... Pero aparte del de las bienaventuranzas, ¿a ti cuál es el que más te gusta? El de las 7 palabras. El de las 7 palabras me ¿Cuál de tiene los dos? enamorado. El que... Uno es Uno es del Vía Crucis. No. Y otro de la procesión. El otro, en general, el de la procesión. El de la procesión. Es un nivel de detalle muy marcado, una composición muy, muy trabajada, muy completa, tiene muchísimo detalle. Y es algo diferente a lo que se suele ver, que es la típica foto con la catedral de fondo. A las fotos, no, que apostamos también por la originalidad, ¿no? Que los que nos han llamado la atención, no solo los que son buenos, sino los que nos han llamado la atención. Sí, de hecho, uno de mis favoritos es el de Jesús Divino Obrero, que es una foto con la soledad de fondo, o sea, con la soledad y la catedral de León de fondo. Sí. Lo que pasa que siempre está bien esto que innovar, lo que decíamos también antes, hacer eventos diferentes, hacer carteles diferentes, es que no hay mal, ¿no? que guste, que llame la atención, que se hable de ellos. ¿Por qué hemos hablado de estos carteles en concreto y no de otros, ¿no? Y el de Nazareno, yo quería hablar de Nazareno también. El de Nazareno, yo vivo en Eras de Renueva y últimamente voy hasta mi casa andando desde el centro al salir del periódico y demás. ¿Sí? Lo veo por muchísimos bares, el del Nazareno. Bueno, al final la capacidad de difusión de la cofradía es muy grande, ¿no? Y que es un pintor leonés, Luis Miguel Robles, y lo estaba diciendo bien, Luis Miguel Robles, pintor leonés, pues muy conocido además en el ámbito de la Semana Santa, y creo que ha hecho una obra maravillosa, ¿no? El año pasado tenían un pintor, habían elegido que el cartel lo hiciera un pintor sevillano, no recuerdo el nombre, pero también de gran calidad. Y este año pues vuelven al talento local, al talento leonés, y yo creo que el resultado, cuando lo presentaron, gustó mucho a los hermanos del Nazareno que estaban allí, y me parece que llama mucho la atención, que es bonito, que es la imagen más representativa de esa cofradía, y por eso apuestan casi todos los años, y creo que con éxito, ¿no? Sí, al final... aquí está apuntado también el del desenclavo. A mí me gusta mucho también. Hay que barrer para casa. Buen detalle. También. Claro, ¿sabes lo que pasa con el cartel del desenclavo? Que aunque me gusta mucho la foto,
siento que igual me equivoco, siento que está hecho dentro de la iglesia, porque llevamos sin hacer el desenclavo en la calle pues unos cuantos años. Entonces son gajes de las circunstancias que han ido pasando. Entonces esos carteles en interior, que igual está oscurecido a propósito, pero me da la sensación de que ha podido ser así, porque está muy oscuro. Y es el Cristo del desenclavo, que sale de día. Entonces, no lo sé, ¿eh? Yo es que a mí esas fotos llenas de recogimiento, de oscuridad en este caso, me gusta mucho, y también me gusta mucho, pues al final es una imagen impresionante y sin duda. Y la imagen eso de los pies ahí en... Sí, el detalle, ¿no? El detalle me Ya hablaremos también del Cristo del desenclavo cuando lleguemos a hablar de los titulares y todo llegará. Y por último, sacamos el último tema que creo que da de sí. Porque está de actualidad, además. Han salido varias noticias en los últimos días. No, la calle ancha no. La calle ancha no. La calle ancha va a estar, tranquilo. Habrá que confiar. Hablamos de Genarín, la noche del Jueves Santo. Genarín es una procesión o es un botellón. Genarín, ¿no? Genarín, todo en su conjunto. Genarín no. Vamos a hablar de Genarín y lo que afecta a las procesiones. En concreto, sobre todo, a una. A la de las Marías, a la de las Marías. La procesión de las Marías del Jueves Santo, ¿no? Que es lo que donde está realmente el problema, donde el año pasado pues sabemos la que se montó, lo que pasó allí, y algunos lo quieren reducir como que no fue tan grave, otros pues creen que cada uno tiene que tener su espacio en la calle, que obviamente nadie lo niega, pero en cualquier caso hay que separarlos. Hay que separar los dos eventos porque no puede ser que ocurran ese tipo de incidentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay mucha gente aquí en León que aboga por directamente acabar con Genarín, eliminar tanto el botellón que se hace como el entierro que se hace ya a la medianoche. Y me parece que esa no es para nada la solución. Claro que no. Más que nada porque es imposible evitar que te vengan miles de personas de Asturias, que es de donde vienen en su mayoría. Claro, el tema de lo que dicen algunos es que el botellón es ilegal. Entonces, todos sabemos lo que ocurre ese día y lo que ocurre en San Juan y lo que ocurre en determinadas fiestas, ¿no? Entonces, contra eso, pues sabemos que es algo que está pasando, que en cualquier caso, lo que hay que hacer es evitar que se encuentren con los que estamos viendo o los que están viendo una procesión o están participando en ella. Entonces, no sé realmente cuál es la solución, porque comentas, vallas lo ven inviable, tanto el ayuntamiento como las cofradías, por cuestiones de seguridad también. El año pasado tuvo que pasar una ambulancia y si pones una valla, pues no va a poder pasar esa ambulancia. A mí lo que se me viene a la cabeza es ahora que la Cultural está en segunda división, está midiendo aficiones. Por ahora sí, ¿no? El año que viene también. David. Vale. No toques esa, sí, no, el año que viene también. Tema sí, es sensible. Claro. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando viene la Ponferradina, cuando viene el Deportivo de La Coruña, el Sporting de Gijón y todos estos equipos que te traen miles y miles de personas históricos, les separan de la gente de León y a la afición rival les acotan o en el CIF o en una zona determinada en la cual no pueden salir hasta la hora del partido, que ya les llevan hasta el estadio. Y yo supongo que eso en Genarín se puede hacer de alguna manera. O sea, que planteemos una especie de corteo para ir a la procesión. No, pero, a ver, es lo que tú has comentado antes. El meollo de Genarín está en que desde que las Marías entran a la altura de las Concepcionistas hasta que... Fernández Cadórniga, ¿no? Hasta que la Virgen San Martín llega hasta la catedral. Eso, esas calles, sobre todo en Don Gutiérrez y en San Martín, es donde está la mayoría de gente haciendo botellón y demás. Y yo ahí sí que limitaría el aforo y el acceso, evidentemente. De esas calles, claro. De esas calles. Bueno, pues como nosotros no lo vamos a poder solucionar, pues esperemos que tanto la representación, la Junta Directiva de María del Dulce Nombre, también la del Desenclavo, que en cierta manera le afecta por la parte del romántico, seguramente la cena también en algún momento se vea afectada esa noche. Entonces, bueno, fíjate, el Gran Poder, que precisamente adelantó su procesión, un poco también para no coincidir con el resto de procesiones, pero también inevitablemente para evitar a este grupo de gente, a esta gente que viene a León esa noche, pues en masa, ¿no? Sí, y a mí ahora me gustaría romper una lanza a favor de los servicios de limpieza municipales, porque sí que es verdad que el Viernes Santo por la mañana Jesús sale a las 7 de la mañana, me parece, y las calles están impolutas. Impecables, es impresionante lo que hacen desde las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Que se empiezan a
a desperdigar por las calles, a limpiar todo lo que ha quedado. ¿Y a qué hora está pasando Nazareno? ¿A las 7:30? Mira, yo con la 8? oración pasamos lista a las 6:15 de la mañana y yo siempre tengo la imagen en la cabeza de salir de mi casa a las 6 con la túnica y todo ya. Sí. Y hasta el centro ir viendo a gente que está tumbada en el suelo en extrañas circunstancias. Los restos. Claro, y las típicas fotos que siempre salen a las 5 de la mañana Sí. Donde sea, ¿no? En alguna... Claro. Y con las calles llenas de vasos, de bolsas, de basura y tal. Y es por eso que a mí me gustaría dar las gracias y el reconocimiento a los servicios de limpieza, porque la verdad es que, pues que mucho ese mérito. día hacen una labor muy encomiable. Dan el 200%, ¿no? También es algo que suele decir mucho el ayuntamiento, reivindicarse, porque al final, como están permitiendo que ocurran ciertas cosas, pues luego ponen los medios para que también se solucionen, ¿no? Para que podamos coexistir todas las tradiciones y todos los eventos culturales maravillosos de esta ciudad, porque obviamente aquí no tenemos nada en contra de la parte cultural que organizan desde esa cofradía, que pues también es una labor fantástica y es un motivo más para celebrar, para disfrutar de nuestras tradiciones, disfrutar de nuestra cultura, y que así sea, y que lo organicen como buenamente pueda y que encuentren alguna solución. Esperemos. Pues poquito a poco vamos llegando al final de este primer programa de La Voz del Papón, y ahora pues llega un gran momento, un momento muy importante, que es el de agradecer a la gente que habéis venido aquí, que estáis hoy aquí un montón de gente. Queremos agradeceros que hayáis venido, que nos estéis apoyando físicamente, también a los que estáis escuchando ya el programa. Gracias por llegar hasta el final, por estar con nosotros en este primer episodio, y esperamos que siga siendo un camino muy largo. Esperamos también que llegue el momento de que suene una marcha maravillosa para finalizar el programa. Entonces, pues no va a sonar, pero va a sonar un poquito más tarde. Es el momento entonces de agradecer, como decía, ya no solo a vosotros, a todos los oyentes, sino de agradecer al Museo de la Semana Santa por acogernos aquí en nuestro debut, especialmente a Iván y a Pedro, también a Carlos López e Isaac Ibáñez de la agrupación de Angustias, por todas las facilidades que nos han puesto a la hora de cedernos sus marchas, y en especial nuestra sintonía eterna. Y también es hora de agradecer a Juan García Robles y a la agrupación musical de la Aspiración de Salamanca, y a las agrupaciones de la Bienaventuranza y Jesús, que también nos han cedido su música. Y por supuesto a Andrés González por el diseño multimedia y la grabación en vídeo de nuestro podcast, y a la dirección de La Nueva Crónica, en especial a David Rubio por hacer esto posible. Muchas gracias y hasta la semana que viene, que estaremos ¿dónde, David? En la capilla de Santa Anonia. Adiós. Adiós.